Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. Somos de la especialidad Desarrollo de Sistemas de Información. La unidad didáctica que vamos a desarrollar el día de hoy hace referencia a auditoría de software. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 16, lo que significa que estamos en la semana 16 de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente al sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a ver los lineamientos de creación del sistema de gestión de seguridad de la información. Cómo crear un SGSI. Pues bien, vamos a hacer una breve introducción al tema para poder un poquito entender de qué trata un sistema de gestión de seguridad de la información, en qué se basa. Dicho sea de paso, todo sistema de gestión de seguridad de la información pues debe estar basado en una normativa, y esta normativa tiene que ver con la norma ISO 27001. Así que vamos a ir revisando los lineamientos que corresponden al tema de la implementación pues de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Muy bien, veamos. A ver, ¿qué cosa es un SGSI? Un SGSI es un sistema de gestión de seguridad de la información. Este es el concepto central sobre el cual se construye, pues, la norma ISO 27001. La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante un proceso sistemático, es decir, debe realizarse mediante un proceso que tiene que ser sistémico o sistemático en la medida que todo lo que vayamos a plantear en este sistema de gestión de seguridad de la información tiene que estar documentado y sobre todo tiene que estar conocido o debe ser conocido por toda la organización, tiene que ser conocido por todos los integrantes que conforman la empresa. Este proceso es el que constituye pues un sistema de gestión de seguridad de la información que podría considerarse por analogía, ¿no?, con una norma tan conocida como es la norma ISO 9001, como el sistema de gestión para la seguridad de la información. Esta norma ISO 9001 se basa en realidad en el sistema de calidad, ¿no? Este sistema de calidad para la seguridad de la información. Garantizar un nivel de protección total para la empresa, como también para la información que ésta puede manejar, es de vital importancia y muchas veces también a la vez es imposible. Incluso en el caso de disponer de un presupuesto ilimitado, o sea, en el hecho, digamos, de que la empresa cuente pues con los recursos, ¿no?, económicos suficientes o necesarios para poder inclusive implementar un sistema que sea lo suficientemente seguro en el sentido de que pueda proteger los datos o su información que ellos puedan estar manejando. Garantizar sin duda alguna un nivel de protección total, alto, digamos del más alto nivel, es en algunos casos hasta imposible. Pero el propósito que tiene todo sistema de gestión de seguridad de la información es, por lo tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, sean asumidos, sean gestionados y minimizados por la empresa, por la organización, de una forma documentada, de una forma sistemática, de una forma estructurada, repetible, eficiente y adaptada incluso a los cambios que se produzcan, en este caso que se producen o que se pueden producir en los riesgos mismos, así como el entorno y las tecnologías. Por ende, vamos a definir qué cosa es un sistema de gestión de seguridad de la información. Sus siglas de este sistema de gestión de seguridad de la información o seguridad informática tiene que ver con el SGSI.
que es en realidad la abreviatura de estas siglas, ¿no? A las cuales estamos haciendo referencia. El ISMS, en inglés Information Security Management System, este sistema de gestión de seguridad de la información, es el concepto equivalente básicamente en el idioma inglés. Las siglas de Information Security Management System, sistema de gestión de seguridad de la información. En el contexto aquí tratado, se entiende por información todo aquel conjunto de datos que están, digamos, organizados en poder de una entidad que posee valor para la misma, independientemente de la forma en que se pueda guardar, en que se pueda almacenar o en que se pueda, digamos, transmitir dicha información, ya sea de forma escrita, ya sea a través, pues, de imágenes. Recordemos que la información tiene muchas formas de poder ser, digamos, almacenada e incluso transmitida. Puede la información transmitirse a través de imágenes, puede transmitirse la información de forma física o escrita, también puede ser transmitida de forma impresa o inclusive ser transmitida de forma digital. En algunos casos el almacenamiento se puede hacer electrónicamente e inclusive la información podría ser enviada por correo electrónico. Antiguamente se usaba lo que se llamaba el fax. Bueno, luego ya desapareció y ahora pues usamos comúnmente lo que es el email, el correo electrónico. La información, por lo tanto, también puede ser transmitida a través de conversaciones, ¿no? Inclusive, dependiendo del origen de la que ésta pueda proceder, ya sea de la propia empresa, ya sea de repente a través de fuentes externas o inclusive independientemente de la fecha en la que se haya elaborado, independientemente de la fecha de elaboración de la misma. No olvidemos que en una organización, en una empresa, todos los días se generan información, todos los días se generan datos. Estos datos o esta información se genera básicamente en el día a día y muchas veces se da producto de las operaciones, de las transacciones que realiza pues la empresa en su día a día, producto de su gestión comercial, producto de su gestión administrativa, producto de su gestión de negocio. La seguridad de la información, según la norma ISO 27001, pues consiste en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos son los tres principios básicos en los cuales se basa la seguridad de la información. Según la perspectiva de la norma ISO 27001, son tres principios los que debe de abordar la seguridad de la información, que tiene que ver con el principio de confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de los mismos, así como de los sistemas que estén implicados en su tratamiento. Dentro de una empresa, dentro de una organización, así como pues también el hecho de que existen tres términos que van a constituir la base sobre la cual se va a cimentar pues todo el edificio de lo que es la seguridad de la información. O sea, en otras palabras, la seguridad de la información debe estar basado en estos tres principios. Si hay confidencialidad de los datos, si hay integridad de los mismos y dichos datos, dicha información está disponible y es accesible por los usuarios cuando estos realmente requieran tener acceso a dicha información, entonces estamos en el camino de poder implementar un sistema en realidad de seguridad de la información que abarque pues los principios que en verdad rigen, ¿no?, la seguridad informática y que están especificados en la norma ISO 27001. Por otro lado,
tenemos a continuación el siguiente esquema, el siguiente gráfico, que nos va a permitir tener un conocimiento un poquito más amplio acerca de este tema, ¿no? Como vemos acá, tenemos la norma ISO 27001, que es la norma que en realidad va a regir, va a permitir establecer pues las bases para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. La norma ISO 27001 va a establecer una serie de políticas, una serie de controles, políticas de seguridad, controles de acceso, que nos van a permitir definir o establecer una gestión adecuada respecto a la seguridad de la información dentro de una empresa. Esta norma ISO 27001 nace en el año 2013. ¿Pero qué es? ¿Qué es la norma ISO 27001? Pues es una norma internacional que ha sido emitida por la Organización Internacional de Normalización, de allí las siglas ISO. Obviamente, esta norma describe cómo gestionar la seguridad de la información dentro de una empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada pues en el año 2013 y ahora su nombre completo es la norma ISO/IEC 27001 2013. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo de esta norma ISO 27001? Pues en realidad este estándar de ISO 27001-2013 para los sistemas de gestión de seguridad de la información permite pues a las empresas hacer una evaluación sobre los riesgos de sus activos de información y la aplicación de controles necesarios para poder mitigar o eliminar dichos riesgos de TI. ¿Dónde puede implementarse esta norma ISO 27001? ¿Dónde se podría implementar? ¿No? Surge la pregunta. Pues la norma ISO 27001 puede ser implementada en realidad en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro. Es decir, puede ser una empresa pública o puede ser una empresa privada que necesite, que requiera de la protección de su información que maneja como empresa. Esta norma está redactada por los mejores especialistas del mundo en el tema de seguridad informática, en el tema de seguridad de la información. Y por lo tanto, proporcionan una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información dentro de una empresa. Es importante también mencionar que toda norma internacional, como es en el caso de la ISO, las empresas podrían obtener una certificación. ¿Y qué cosa viene a ser la certificación ISO 27001? Pues bien, esta norma permite que una empresa, permite que una organización pueda ser certificada. Esto significa que una entidad de certificación independiente confirme que la seguridad de la información ha sido implementada en esta empresa, en esta organización, en cumplimiento con la norma ISO 27001. En conclusión, toda empresa que opte por implementar un sistema de gestión de seguridad de la información se supone que para ello ha tenido que revisar la norma ISO 27001 y más aún si es que tiene la opción de poder obtener una certificación de la misma, lo cual pues le va a dar cierto estatus como empresa. Hablemos ahora de cuáles son estos principios de los cuales estábamos hablando respecto a la seguridad de la información. El primer principio de la seguridad de la información o la seguridad informática tiene que ver con el principio de
confidencialidad. La información no se pone a disposición, ni se revela a individuos, a entidades o procesos no autorizados. Entonces, cuando se cumple este principio, se dice que estamos en el camino adecuado para poder implementar un sistema de seguridad de la información. Entonces, el principio de confidencialidad, este principio de confidencialidad, nos habla de que la información no puede ponerse a disposición de cualquier individuo, ni puede ser revelada a cualquier entidad o empresa o inclusive proceso no autorizado. Mientras que el principio de integridad nos habla sobre el mantenimiento de la exactitud y la completitud de la información y sus métodos de proceso. ¿Qué significa? Significa que mediante la integridad nosotros debemos asegurarnos que la información que se maneje dentro de la empresa siga siendo veraz, siga siendo exacta, siga estando completa y que no haya sufrido alteración o modificación alguna. Si esto se da, entonces podríamos decir que estamos cumpliendo con el principio de integridad. El otro principio tiene que ver con la disponibilidad, que habla básicamente sobre la capacidad de acceso y la utilización de la información y de los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o empresas o procesos que deben estar autorizados y que además puedan ellos tener el acceso respectivo cuando en verdad lo necesiten o cuando en verdad lo requieran. Si este principio se cumple, entonces significa que existe el principio de disponibilidad de la información. No nos olvidemos entonces que el principio de disponibilidad tiene que ver con el acceso y el uso de la información en el momento adecuado, en el momento pertinente que los usuarios o empresas o procesos, negocios, pues requieran y además deban estar autorizados al acceso de la misma. Por otra parte, para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente, se debe hacer uso de un proceso sistemático, es decir, de un proceso que debe estar previamente documentado y además que debe ser conocido por toda la organización, que debe ser conocido por toda la empresa. Desde un enfoque de riesgo empresarial, este proceso es el que constituye el SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Por otro lado, surge la pregunta, ¿para qué sirve un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es, digamos, la utilidad que podría tener este tipo de sistema de gestión de seguridad de la información o sistema de gestión de seguridad informática? Pues la información junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella son activos muy importantes para la organización, son activos muy significativos para la empresa. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información sensible, pues pueden llegar a ser esenciales para mantener los niveles de competitividad y rentabilidad, así como también la conformidad legal e imagen empresarial que son necesarios para lograr los objetivos de la empresa y asegurar los beneficios económicos que requieren. Las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos a un número cada vez más elevado de amenazas, que son, en este caso, aprovechados por cualquier tipo de vulnerabilidad existente que puede someter a los activos críticos de la información
a diversas formas de fraude, ¿no? Como por ejemplo el espionaje, el sabotaje, el vandalismo, entre otros. Los virus informáticos, tanto el hacking como en este caso los ataques de denegación de servicios, pues son algunos de los ejemplos comunes y conocidos, pero también se deben considerar los riesgos de sufrir, por ejemplo, incidentes de seguridad que pueden estar causados, digamos, de forma voluntaria o inclusive involuntaria desde dentro de la propia organización, o aquellos que son provocados intencionalmente por catástrofes, por desastres naturales e inclusive por fallas técnicas. El peligro, sin duda alguna, es constante para el usuario si un pirata cibernético vigila, por ejemplo, el tráfico de la información que maneja dentro de su ordenador, que maneje dentro de su PC, teniendo en cuenta que en cualquier momento este puede apropiarse, en este caso, de toda, digamos, apropiarse de toda información que sea sensible y realizar inclusive transacciones comerciales en su beneficio, en su provecho. Entonces, cuando hablamos de amenazas, estamos diciendo que las amenazas pueden ser de dos tipos. Pueden ser de origen humano, como también pueden ser de origen natural. Cuando hablamos de las amenazas de origen, en este caso humano, este se divide en dos. Las amenazas, ¿no?, de origen humano sin intenciones se da por dos motivos. Por negligencia por parte del usuario, que no puede conocer nada del tema, digamos, de que la persona pueda dejar, por decir, abierto su inicio de sesión, pues eso es una amenaza de origen humano, ¿no? Y es obviamente que podría haberse dado pues sin intención, pero que conlleva al proceso de negligencia. Entonces, en un análisis que nosotros vamos a tener que realizar en lo que es la identificación de la amenaza, pues tenemos que identificar cuándo existen amenazas dentro del origen humano y también el origen natural, ¿no? Cuando hablamos de las amenazas de origen humano a nivel, digamos, sin intención, se divide en dos: negligencia e impericia. Cuando hablamos de las amenazas de origen humano malintencionadas, esto se da mediante un ataque interno y mediante un ataque externo, es decir, por personal que puede no trabajar dentro de la empresa, ¿no?, y que actúa de forma malintencionada, pues se dice que es un ataque externo. Entonces, lo más crítico o álgido, digamos, que ustedes pueden enfrentarse en todo sistema de gestión de seguridad de la información, no solamente tiene que ver con los activos, puede también darse por otros factores, ¿no?, como por ejemplo, en el caso de el origen humano, ¿no?, dice sin intención o malintencionado, ¿no? En el caso, pues, del origen humano malintencionado, es producto por ataques internos o ataques externos, ¿no? Eso es lo que nos comenta un poco la gráfica de cómo es que se clasifican estos tipos de amenazas. Cuando una amenaza es de tipo natural, se da generalmente a través de cualquier amenaza, como por ejemplo un terremoto, un sismo de gran impacto, un huaico, un tornado. Eso es una amenaza, pero de origen natural, ¿ok? Es una amenaza de origen natural, ¿no? Un desastre natural, pues es una amenaza de origen natural. A eso básicamente hace referencia. Cuando hablamos de amenazas de Internet, por ejemplo, existen amenazas de Internet que se dan, y esas amenazas lo que hacen es crean un ataque. Este ataque, al explotar, genera cierta vulnerabilidad. Con respecto al ataque, se deben aplicar controles. Por ejemplo, hay controles disuasivos
hay controles que son de tipo detector, hay controles preventivos y hay controles correctivos. Cuando se activa un control disuasivo, este busca reducir la probabilidad del ataque. Cuando el ataque, en este caso, explota, va a causar obviamente un impacto. Cuando se da el ataque, se explota la vulnerabilidad y esto causa un impacto. Mediante el control director, en este caso detectivo, ¿no? Digamos, control de detección, este busca descubrir el ataque y este control detector dispara un control preventivo que busca proteger las vulnerabilidades y reducir el impacto. Al final, mediante el proceso de identificación de vulnerabilidades, este puede pues causar cierto impacto dentro de la empresa, pero mediante un control correctivo lo que se busca es disminuir dicho impacto. El cumplimiento de la legalidad, la adaptación dinámica y puntual a las condiciones variables del entorno, como es la protección adecuada de los objetivos de negocio para poder asegurar, digamos, el máximo beneficio o el aprovechamiento, pues, ¿no? De las nuevas oportunidades del negocio, son algunos de los aspectos fundamentales en los que un sistema de gestión de seguridad de la información tiene que, digamos, buscar en cierta manera obtener, digamos, el máximo beneficio o el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades de la empresa, pero esos son algunos de los aspectos que son importantes, fundamentales en todo sistema de gestión de seguridad de la información como herramienta de apoyo o de gran utilidad y de importante ayuda para la gestión de las empresas. El nivel de seguridad alcanzado por medios técnicos es limitado e insuficiente por sí mismo. En la gestión efectiva de la seguridad se debe tomar parte activa, sobre todo, toda la empresa, con la gerencia al frente, tomando en consideración en este caso, también incluso a los clientes, a los proveedores, a los bienes y a los servicios, pues el modelo de gestión de seguridad debe contemplar también los procedimientos adecuados y en la planificación e implantación de controles de seguridad deben estar basados en una evaluación de riesgos y en una medición también de la eficacia de los mismos. El sistema de gestión de seguridad de la información, también denominado SGSI, ayuda a establecer cuáles van a ser las políticas o normas, en este caso, que se debería, pues, ¿no? De cumplir o de dar, ¿no? Pues bien, mediante este sistema de gestión de seguridad de la información, entonces se busca justamente eso, ¿no? Establecer políticas, procedimientos que deben estar con relación, pues, a los objetivos de la empresa, que deben estar en relación a los objetivos del negocio, con el objeto de que de mantener un nivel de exposición siempre menor al nivel de riesgos al que podría, en este caso, comprometer a la propia empresa, ¿no? A la propia organización. Y que obviamente se ha decidido, pues, asumir, ¿no? Como parte de la gestión misma. Con un sistema de gestión de seguridad de la información, la organización conoce los riesgos y los cuales, en este caso, deben estar sometida a su información y a cualquier sobre todo, digamos, información, ¿no? Y los asume, los minimiza, en algunos casos los transfiere y controla mediante una
sistemática definida, documentada y conocida por todos, ¿no? Que se revisa y se mejora de forma constante. Pero, ¿qué incluye un sistema de gestión de seguridad informática? En el ámbito de la gestión de la calidad, según la norma ISO 9001, siempre se ha mostrado gráficamente la documentación del sistema como una pirámide. Y esa pirámide tiene niveles, para ser más específico, 4 niveles. ¿Es posible trasladar ese modelo de gestión de seguridad de información que está basado en la norma ISO 27001 de la siguiente manera? Vamos a ver cómo lo está aquí, por ejemplo, que nos habla básicamente de tener un manual de seguridad. Se debe de contar con un manual de seguridad, se debe de contar con procedimientos, se debe de contar con instrucciones, checklists o formularios que permitan pues hacer seguimiento o validación de cada uno de los procedimientos que se han establecido y naturalmente pues están los registros. Aquí se manejan documentos de diferentes niveles. Un primer documento del nivel 1 hace referencia al manual de seguridad. Este documento del nivel 1, denominado manual de seguridad, por analogía con el manual de calidad, aunque el término se usa también en otros ámbitos, sería pues el documento que va a inspirar y dirigir todo el sistema y que expone y determina las intenciones, el alcance, los objetivos, las responsabilidades, las políticas y directrices principales que van a regir el sistema de gestión de seguridad de la información. En tanto, los documentos del nivel 2 nos hablan sobre todo de procedimientos. Estos procedimientos nos hablan de una serie de documentos que forman parte del nivel operativo y que buscan asegurar que se realicen, sobre todo, estos documentos de forma eficaz, de forma planificada, es decir, mediante una planificación, mediante una operación y sobre todo del control de los procesos de seguridad de la información. Entonces, hay cierto procedimiento que se tiene que cumplir. Luego están los documentos del nivel 3. Estos hacen referencia básicamente a una serie de instrucciones, a una serie de checklists y, por qué no, también hacer mención a una serie de formularios. Estos documentos van a describir cómo se deben de realizar las tareas y las actividades específicas que van a estar relacionadas pues con la seguridad de la información. Por otro lado, también está el documento del nivel 4. En el documento del nivel 4 encontramos a los registros. Encontramos aquí a los registros. Los registros son básicamente todos los documentos que proporcionan una evidencia objetiva sobre el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información y que están asociados a documentos de los otros 3 niveles, como output, como salida, que demuestra que se han cumplido lo indicado en los mismos. De manera específica,
La ISO 27001 indica que un sistema de gestión de seguridad de la información debe estar formado por los siguientes documentos, en cualquier formato o inclusive en cualquier medio. Y un primer ítem, un primer punto, tiene que ver con el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, que abarca básicamente el ámbito de la empresa, el ámbito de la organización, que queda sometido pues al sistema de gestión de seguridad de la información, incluyendo una identificación clara de las dependencias, de las relaciones y de los límites que existen entre el alcance y aquellas partes que no han sido coleccionadas, que no han sido incluso, digamos, consideradas. En aquellos casos en los que el ámbito de influencia del sistema de gestión de seguridad de la información considere pues un subconjunto de la organización como delegaciones, divisiones, áreas, procesos, sistemas o tareas concretas. Entonces, el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información es muy importante porque ahí vamos a poder identificar cuáles son las dependencias, las relaciones y las limitaciones que existen entre el alcance y aquellas partes que no hemos considerado como parte del sistema de gestión de seguridad de la información. El otro punto nos habla de la política y los objetivos de la seguridad. Esto hace referencia a un documento de contenido más genérico que establece pues el compromiso de la dirección y el enfoque de la organización en la gestión de seguridad de la información. Hablamos aquí también del procedimiento y mecanismos de control, ¿no?, que pueden soportar al sistema de gestión de seguridad de la información. Estos procedimientos y mecanismos de control que van a soportar en este caso, que van a soportar al propio sistema de gestión de seguridad de la información, hace referencia a aquellos procedimientos que van a regular el propio funcionamiento de dicho sistema de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, tenemos también el enfoque de evaluación de los riesgos, que va a hacer una descripción de la metodología que van a emplear y también van a hacer referencia, más allá de la metodología que van a utilizar, la cual consiste pues en plantearse algunas preguntas y respuestas, que indica, por ejemplo, en este caso, resultados respecto a la evaluación de los riesgos, y este enfoque tiene que ver con el hecho de cómo se van a realizar o cómo se realizará en todo caso la evaluación de las amenazas, vulnerabilidades, probabilidades y ocurrencias que pueden darse, pues, ¿no?, dentro de una empresa, ¿no? Porque recuerden que manejan activos y estos activos están expuestos a riesgos, pero los riesgos se dan en función de las amenazas que podemos contar dentro de nuestro ordenador, que podría terminar infectando, por ejemplo, a los demás equipos, ¿no? Entonces hay que ver la manera de emplear una metodología adecuada para poder determinar las amenazas, las vulnerabilidades y probabilidades de que ocurran dichos hechos, y además el impacto que tendría, ¿no?
el impacto que tendría en relación con los activos de información, ¿no? Que están contenidos pues dentro del alcance seleccionado. Por otro lado, también se habla del desarrollo de criterios que acepten el riesgo y la fijación de niveles de riesgo, que deben de ser niveles de riesgo pues aceptables, ¿no? Claro está. Por otro lado, también está el informe de evaluación de riesgos, que no es otra cosa que un estudio resultante de la aplicación de una metodología para la evaluación anteriormente mencionada sobre activos de información de la empresa. Y está también el plan de tratamiento de los riesgos. Este plan de tratamiento de los riesgos habla de tener un plan de tratamiento de riesgos, que no es otra cosa que un documento que va a identificar las acciones de la dirección, los recursos, las responsabilidades, los equipos incluso de TI, etcétera, ¿no? Por eso dice plan de tratamiento de riesgos. Bien. Por otro lado, también nos habla de los procedimientos documentados. Hay algunos procedimientos documentados que podrían aplicarse. Básicamente nos hace mención que los procedimientos documentados son todos los necesarios para poder asegurar pues la planificación, la operación y control de los procesos de seguridad de la información, así como para la medida de la eficacia de los controles que se han implementado o que se han implantado. Si hablamos de registros, estos son documentos que proporcionan evidencias de la conformidad de los requisitos y del funcionamiento eficaz del sistema de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, también tenemos la declaración de aplicabilidad, también conocido como SOA, el Statement of Applicability, que no es otra cosa pues que la declaración de aplicabilidad. Este documento contiene los objetivos de control y los controles complementados por el sistema de gestión de seguridad de información. Pero en este proyecto se supone que ustedes lo van a enfocar sobre el cuaderno o sobre, digamos, la documentación que puede existir, ¿no? A raíz de los objetivos de control y los objetivos que se hagan implementados en el sistema de gestión de seguridad de la información y que va a estar basado sus resultados, obviamente, en procesos de evaluación y tratamiento de los riesgos, justificando inclusive ambas declaraciones, ¿no? Tanto las inclusivas como exclusivas, ¿no? Muy bien, hablemos ahora del control de la documentación. Para los documentos generados se deben establecer, se debe documentar, se debe implementar y mantener un procedimiento que defina las acciones de gestión necesarias para poder justamente aprobar los documentos, para poder revisar las actualizaciones de los documentos. Pues bien, aquí por ejemplo nos habla de varios ítems, de varios puntos, y uno de ellos tiene que ver con aprobar documentos. Aprobar documentos hace referencia a la aprobación de documentos que hayan sido apropiados antes de su emisión. Entonces, si esa recolección ha sido, digamos, está recién en proceso de
de titulación, ustedes podrían ir definiendo qué procesos son los que van a mejorar o a sistematizar para, a raíz de ello, poder aplicar estos lineamientos que nos habla de la normativa ISO 27001. Revisar y actualizar documentos se tiene que realizar cuando sea necesario y además cuando se desee renovar su validez. Por otro lado, también se debe de garantizar que los cambios y el estado actual de la revisión de los documentos están identificados. Se debe también garantizar que las versiones relevantes de documentos vigentes estén disponibles en los lugares de empleo. Siguiente, garantizar que los documentos se mantienen legibles y fácilmente identificables. Ya, ese punto sí es relativo, ¿no? Porque a veces no, digamos, se realiza, ¿no? La revisión de los documentos. Entonces es importante garantizar que los cambios y el estado actual de la revisión de los documentos estén plenamente identificados. También se debe garantizar que las versiones relevantes de documentos vigentes estén disponibles en lugares de empleo y garantizar también que los documentos se mantienen legibles y fácilmente identificables. También dice, se debe garantizar que los documentos permanecen disponibles para aquellas personas que necesiten y que son transmitidos, son almacenados y finalmente destruidos acorde a los procedimientos que en este caso deben estar justamente solicitando, ¿no? Por eso dice, se debe garantizar que los documentos permanecen disponibles, accesibles para todas aquellas personas que necesiten, dice, y que sean transmitidos, almacenados y finalmente destruidos acorde a los procedimientos aplicables de ese documento, estos lineamientos, ¿no? Otro punto dice, se debe garantizar que los documentos proceden del exterior y que estén identificados. Se debe garantizar que la distribución de documentos esté controlada. Y también prevenir de la utilización de lo que es, en este caso, el garantizar que los documentos procedentes del exterior estén plenamente identificados. Garantizar que la distribución de documentos esté controlada y prevenir la utilización de documentos obsoletos, así como también dice aplicar la identificación apropiada de documentos que son retenidos con algún propósito, con alguna finalidad. Surge la pregunta, ¿cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cómo podemos implementar? Pues bien, para establecer y gestionar un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, una norma como lo es la norma ISO, aquí cuando dice cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información, para establecer y gestionar un sistema de gestión de seguridad de la información en base a la norma ISO 27001, se debe utilizar el ciclo continuo de DEMI, el PHVA, o también en este caso en inglés PDCA, P viene de protección, viene de plan, P viene de plan, ¿no?
D viene de do, de hacer. C viene de control, de controlar. Y el A viene de actuar. Bien. Entonces, este ciclo continuo PDCA, que es un modelo tradicional en los sistemas, en este caso del planificar, hacer, verificar y actuar, en este PDCA, en inglés Plan, Do, Check, Act, se busca que los sistemas de gestión sean de calidad. Un primer punto que habla de planificar es aquí donde se tiene que establecer los lineamientos del sistema de gestión de seguridad de la información. Y mediante el do, es decir, mediante el hacer, se implementa y utiliza el sistema de gestión de seguridad de la información. Y con el check, que hace referencia al verificar, pues se tiene que hacer el monitoreo, es decir, monitorizar y revisar el sistema de gestión de seguridad de la información. Y el act, que hace referencia al actuar, este nos dice que debemos mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces, ese es el ciclo en realidad de Deming, ¿no? La calidad total. Bien, por otro lado, vemos que efectivamente está aquí el ciclo de Deming, ¿no? El ciclo de la calidad con sus 4 pasos. El planear, el hacer, el verificar y el actuar, ¿no? El famoso ciclo de Deming. En cada una de las fases se establece, pues, los ítems que corresponden a la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información. Por ejemplo, en la primera fase que nos habla del plan, que nos habla del planear, aquí debemos establecer, dice el sistema de gestión de seguridad de la información. Para ello debemos definir el alcance que debe tener este sistema de gestión de seguridad de la información en términos del negocio, la organización, su localización, sus activos, su tecnología, incluyendo inclusive detalles y justificación de cualquier otra operación. Pues bien, dentro de lo que es el planear, el plan, luego de haber definido el alcance, que tiene que ver pues con definir el alcance del sistema de gestión de seguridad en términos de negocio, en términos de la empresa, su localización, sus activos, su tecnología, que incluya detalles y justificación de cualquier exclusión, hay que definir ahora una política de seguridad. Esta política de seguridad debe de incluir el marco general y los objetivos de seguridad de la información que son organizados por la empresa. También que considere como requerimientos legales o contractuales relativos y que deben estar, ¿no?, definidos porque va a ser parte de la política de la seguridad de la información. Entonces tiene que haber, dice aquí, un marco general y objetivos de seguridad de la información dentro de la empresa. Hay que considerar requerimientos legales o contractuales relativos a la seguridad de la información. Debe estar, dice, alineada con el contexto. Esta política de seguridad debe estar alineada con el contexto estratégico y de gestión de riesgos de la organización en el que se puedan establecer y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, también se dice que estas políticas de seguridad que vamos a definir
deben establecer ciertos criterios con los que luego se va a tener que evaluar cada uno de los riesgos y que además deben estar estas políticas de seguridad aprobados por la dirección. Tienen que estar aprobados por la dirección, es decir, por la gerencia, ¿no? El otro punto importante dentro de la planificación, dentro del plan, es definir una metodología de evaluación de los riesgos. Esta metodología de evaluación del riesgo debe ser apropiada para que el sistema de gestión de seguridad de la información y los requerimientos del negocio, además de establecer los criterios de aceptación del riesgo y especificar los niveles de riesgo, sean aceptables. Lo primordial de esta metodología es que los resultados obtenidos sean comparables y repetibles, dado que existen numerosas metodologías estandarizadas para la evaluación de riesgos, aunque es perfectamente aceptada definir una propia definición de los riesgos, ¿no? Pues bien, en esta fase debemos, dice, de identificar cuáles son los riesgos, como primer punto. Se debe de identificar primero los activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información y sus responsables directos denominados propietarios. También se debe, dice, de identificar las amenazas en relación a los activos, así como también identificar las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por dichas amenazas. Y también se deberá de identificar los impactos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad que en este caso se debe de haber identificado, ¿no? O sea, identificar no solamente los activos, sino también identificar las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que esto puede tener con respecto a los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, ¿no? Otro punto importante dentro de la fase de planeación o planificación es el analizar y evaluar los riesgos. Se debe evaluar el impacto en el negocio que va a tener esos riesgos. ¿Cuál es el impacto que tendría en el negocio un fallo de seguridad, por ejemplo, que suponga la pérdida de confidencialidad, que supere la pérdida de integridad o que supere en este caso la pérdida de disponibilidad de la información y de cualquier activo de información? Para eso se debe evaluar de forma realista la probabilidad de las ocurrencias de los fallos en seguridad y que deben estar en relación con las amenazas y que debe de estar en relación con las vulnerabilidades y que debe de estar en relación también con los impactos que podrían tener en los activos de TI de la empresa, obviamente, y también sobre los controles que ya se hayan implementado. Es importante estimar también los niveles de riesgo. Es importante también en este proceso de análisis y evaluación de riesgos determinar, según los criterios de aceptación del riesgo previamente establecidos, para determinar si el riesgo es o no es aceptable, si es aceptable o es que necesita de algún tratamiento. De allí el término tratamiento de riesgos. Otro punto importante es identificar y evaluar las distintas
opciones de tratamiento de riesgos. ¿Para qué? Para poder aplicar controles adecuados, para poder aceptar el riesgo siempre y cuando se maneje o se siga manejando o cumpliendo, pues, ¿no? Con las políticas y criterios establecidos para la aceptación de los riesgos. Así como también evitar el riesgo, por ejemplo, mediante el cese de las actividades que las están originando. En algunos casos, cuando se dan cuenta que existen riesgos que se están dando a raíz de alguna actividad en particular en la empresa, que hacen, detienen el proceso para evitar cualquier riesgo con respecto no solamente a su activo de TI, sino también a su propio sistema de información, ¿no? Puede ser. Y por último está el transferir el riesgo. Cuando el riesgo no se puede resolver, es, digamos, muy alto, o digamos que se necesita de la identificación y evaluación de dichos riesgos, pues en algunos casos, cuando no se puede evitar el riesgo, a veces es importante transferir el riesgo, transferirlo a terceros, por ejemplo, a compañías, a proveedores, a aseguradoras, etc. Entonces, aquí tenemos, jóvenes, un diagrama que nos hablan sobre el activo de la información, que está expuesto a amenazas, que tiene vulnerabilidades, y si las amenazas explotan, la vulnerabilidad también se da, y hay aquí un tipo de riesgo, que es el riesgo intrínseco. Este riesgo intrínseco podría ocasionar un impacto sobre estos riesgos intrínsecos, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran estos riesgos intrínsecos? Sería la pregunta, ¿no? Porque si los riesgos intrínsecos se aplican, digamos, se dan, se podrían aplicar en este caso controles. Para estos riesgos intrínsecos se deben aplicar controles. Pero esos controles a veces tienen un costo o se quedan bajo el registro residual. Eso también tendrían ustedes que verlo, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay preguntas, cuestiones por parte de ustedes. ¿Estamos claros? Y luego tenemos un esquema que nos indica pues cómo deberíamos hacer la gestión de riesgos. Está la planificación, está el planificar, el identificar y analizar, la dirección, ¿no? El direccionamiento de la gestión, la mitigación al riesgo, el transferir el riesgo, el aceptar el riesgo y el evitar el riesgo. En la planificación, ¿qué tenemos que hacer? Definir cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la política de seguridad a implementar y cuál es tu metodología, ¿no? Que vas a aplicar. Con ello vas a poder luego identificar y analizar cuáles son los activos de TI que están dentro de la empresa, cuáles son las principales amenazas, qué tipo de vulnerabilidades existen, y todo esto va a ser información muy importante para el área de dirección, porque son ellos los que van a tener que decidir sobre el tratamiento de los riesgos, si es que se aceptan los riesgos residuales o no. Tenemos también la mitigación de riesgos, que no es otra cosa que el hecho de aplicar controles, por ejemplo, seleccionar controles o implementar controles o implementar, por ejemplo, SOA, etc. Y en algún momento, cuando no podemos mitigar el riesgo, tenemos que transferir el riesgo. Esto obviamente hay que, digamos, revisar para ver cómo poder hacer la transferencia de los riesgos. Por un momento podemos también transferir los riesgos. Y se deben de transferir cuando ya no encontremos manera de poder solucionarlos, ¿no? Como por ejemplo mediante la transferencia de riesgos a aseguradoras, a seguros o proveedores. Y la aceptación de los riesgos, pues
nada, no hacer nada, básicamente. Cuando uno acepta un riesgo es no hacer nada, no cuestionar. Y el evitar los riesgos tiene que ver con el cese de la actividad, ¿no? Que lo está originando, ¿no? De esa manera evitamos el riesgo. Si vemos que el riesgo tiene que ver con un equipo, simplemente se cambia o se apaga y listo. No se busca que esté, digamos, anexado, ¿no? O vinculado con el hecho de que el evitar los riesgos significa no hacer nada, no, sino es ver cuál es el equipo, digamos, o el activo de TI sobre el cual se está dando el riesgo para poder detener su operatividad, ¿no? Cesar su actividad para de esa manera evitar el riesgo que se siga dando, se siga prolongando o sigue estando presente o latente. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, questions. Una. Por ahora nos vamos a quedar aquí. En la siguiente sesión vamos a continuar con la segunda parte de la explicación de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información y vamos a ir revisando el resto del ciclo de vida de la calidad, en la cual pues se basa el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, que tiene que ver con el hecho de poder así definir nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, ok, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.